Dios les bendiga y buenas noches. Aquí nuevamente en otro estudio bíblico que realizamos martes tras martes. En nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Cupey, ¿verdad? Organiza todos los estudios bíblicos que realizamos cada martes para que usted pueda disfrutarlo. Así que nos alegra que usted esté nuevamente en contacto con nosotros y que pueda disfrutar todo esto que preparamos con mucho amor, con mucho cariño, para que usted pueda profundizar un poco más en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Así que esperamos que usted ya se vaya acomodando. Si es la primera vez que se conecta con nosotros, sea bienvenido, sea bienvenida, ¿verdad?, a este espacio. A nombre de la primera iglesia bautista de Cupey, que les habla el pastor Pedro González. Para nosotros es un privilegio que usted esté con nosotros en esta hora y que esté compartiendo este espacio con nosotros. Déjeme poner por aquí el estudio bíblico de esta noche. Vamos a estar cubriendo las cartas universales, ¿ok? Y las cartas universales no son otra cosa que las cartas del Nuevo Testamento que no escribió el apóstol Pablo. Se llama las cartas universales, también se le llama las cartas generales, también se le llama las cartas católicas. Y cuando decimos las cartas católicas, ¿verdad?, ese término no implica, ¿verdad?, nada con la iglesia hermana católica. Se llama cartas católicas porque el término católico viene del término universal, ¿ok? Así que se le llama las cartas universales o las cartas generales, porque estas cartas en su inmensa mayoría, no todas, ¿verdad?, hay algunas excepciones, pero en su inmensa mayoría no están dirigidos a una persona o a una iglesia en específico, como en el caso de las cartas que escribió el apóstol Pablo, que usted una a una se puede dar cuenta que están dirigidas a alguna iglesia en específico, o algunas iglesias en específico, o algunas personas en específico, como es el caso de Filemón, de Timoteo, de Tito. Son cartas que van dirigidas, ¿verdad?, a una persona o a un grupo en específico. En el caso de las cartas universales o las cartas generales, estas cartas, no, en términos generales, la mayoría de ellas, ¿verdad?, en su inmensa mayoría, no están dirigidos a una persona en específico, a un grupo en específico, sino es un mensaje más bien universal. También por eso se le llama cartas universales. Digo en su inmensa mayoría, porque como toda regla siempre hay una excepción. Hay algunas cartas, y las vamos a ir viendo en el camino, que sí están dirigidos a una persona en específico, pero es la excepción. En términos generales, casi todas están dirigidas de una forma más abierta, ¿verdad?, a todos los creyentes. Así que vamos a estar cubriendo esas cartas universales, que son las no escritas, las que no escribió el apóstol Pablo, son las que vamos a estar cubriendo durante esta noche. Y como siempre tenemos alguna pregunta, ¿verdad?, para que al filo de la programación, ¿verdad?, al filo de esta transmisión, usted pueda, ¿verdad?, si está atento, ir tomando notas y contestando esta pregunta. La pregunta que tenemos para esta noche, la tengo por aquí, ahí está. Lo que tiene que usted buscar durante este estudio bíblico es lo siguiente. Diga, repito, ya está en la pantalla ahora mismo la pregunta. Diga cuáles cartas no paulinas, o las cartas que no escribió Pablo, fueron escritas, 1, antes de la muerte de Pablo y de Pedro. ¿Cuáles cartas que no escribió Pablo, las no paulinas, o sea, las generales, cuáles de estas cartas se escribieron antes de la muerte de Pablo y de Pedro? Y la segunda parte de esta pregunta, ¿cuáles de estas cartas se escribieron después de la muerte de Pablo y de Pedro? Muy sencillo, usted va a buscar dentro de las cartas que vamos a estar discutiendo durante esta noche. Usted va a estar pendiente para ver, ¿verdad? En un momento dado vamos a estar especificando el momento, ¿verdad?, donde muere el apóstol Pablo, muere el apóstol Pedro, y usted tiene que detectar qué cartas se escribieron antes y cuáles se escribieron después. Yo quiero hacer una aclaración, ¿okay?, para que usted esté claro, y que más adelante, si usted, ¿verdad?, le gusta leer y busca información en otros escritos, otros libros, para que usted esté claro. Cuando hablamos de fechas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muchas veces estas fechas son aproximadas, ¿ok? Puede ser que usted encuentre libros, ¿verdad?, donde las fechas no sean exactamente las que decimos nosotros, o difieran un poquito, o en algunos casos pueden diferir bastante en cuestión de, ¿verdad?, del año en que fueron escritas
estas cartas o estos sucesos, ¿verdad? Que vamos a estar discutiendo durante esta noche. Eso es normal, ¿verdad? Porque muchas veces el escrito no especifica o no dice ni la fecha exacta, ni tampoco a veces no da ningún tipo de información sobre algún acontecimiento que ayude al historiador a poder detectar de una forma bastante aproximada cuándo fue el año en que se escribió, ¿verdad?, dicho documento, ¿ok? Así que de acuerdo a diferentes, ¿verdad?, métodos que usan los historiadores, se va tratando de sacar una fecha aproximada. Digo esto porque si usted ve que alguna fecha de las que yo estoy diciendo hoy, usted encuentra, ¿verdad?, que difiere demasiado de alguna otra fuente de información que usted lea más adelante o que haya leído ya, ese es el motivo. Claro, para efectos de este estudio, yo trato, ¿verdad? Hay unos casos que voy a dar un range, ¿verdad? De una fecha a tal fecha donde podría ser ese acontecimiento o esa carta, pero en la mayoría de los casos va a tratar de coger una fecha bastante exacta, ¿verdad? Para poder tener una cronología bastante precisa al momento de nosotros, ¿verdad?, ir pasando, ¿verdad?, carta tras carta. Y por eso tratamos de coger una fecha. Pero estas fechas, ¿verdad?, no están escritas en piedra. No es que tiene que ser esa fecha exactamente, puede haber variaciones. Tratamos de buscar dentro de las fuentes que buscamos la fecha donde la mayoría estaba de acuerdo en esa fecha. En algunos casos no por la mayoría, sino pues por lo menos desde mi perspectiva, que soy el que estoy preparando el estudio, ¿verdad?, me parecía más razonable una fecha que la otra, así que yo tomaba la decisión. Pero digo esto para que usted no se me confunda si en algún momento dado lee en algún lugar otra fecha que difiere, es por eso, ¿ok? No estamos hablando de fechas exactas, simplemente son unas fechas que nos dan una idea de más o menos cómo acontecieron los hechos, cómo fueron los acontecimientos ocurriendo uno después del otro, pero no son fechas exactas, ¿verdad?, que está escrito en piedra y que esa es la fecha y se acabó, ¿ok? Para que no se vaya a tener problemas, ¿verdad?, mentales cuando vaya a ver la fecha y como que no le cuadren. Es por eso, ¿ok? Pero son bastante, las fuentes que busque son bastante confiables, así que entendemos que son bastante aceptables. Pero como dije en principio, nadie tiene la fecha exacta de alguno de estos documentos, solamente para tener una idea. Hemos escogido una fecha para poder ubicarnos mucho mejor, ¿ok? Voy a quitar de pantalla ya la pregunta porque me imagino que ya la vieron bastante bien, y vamos a ir comenzando el estudio bíblico. Como dije que vamos a estar realizando en esta noche, es de las epístolas generales, o como dije ahorita, se puede llamar también las epístolas universales o las epístolas católicas, ¿ok? Y como dije, no tiene que ver nada con la Iglesia Católica, sino más bien, ¿verdad?, por el término católico, que es universal, ¿ok? Y son las cartas, como dije, que no escribió el apóstol Pablo dentro del Nuevo Testamento. Entiéndase, ¿verdad? Y ahí en lo que usted ve en pantalla puede verlo de una forma clara. Entiéndase que vamos a estar hablando de la carta de Santiago, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, las tres cartas del apóstol Juan, la carta de Judas. Judas no es el que era apóstol, ¿verdad?, sino uno de los hermanos de Jesús. Vamos a estar discutiendo eso y la carta, ¿verdad?, o el libro de los Hebreos. Son los que vamos a estar cubriendo de forma bastante general en esta noche para que usted tenga una idea y vaya ubicándose por todo este espacio. Así que vamos a ir buscando por aquí para ir comenzando, ¿ok? Okay. Lo primero que yo quiero irles mostrando, les voy a mostrar una tablita, ¿verdad?, que vamos a estarla utilizando. En este estudio no vamos a utilizar demasiados mapas, ¿verdad? Este estudio no se presta para usar muchos mapas. Va a haber, creo que uno o dos, creo que uno fue el que pude utilizar nada más, pero usted no va a ver muchos mapas. Pero esta tabla que usted está viendo, son dos tablas, usted está viendo una de las dos, la otra vamos a verla ya mismito. Dos tablas que a lo largo de todo el estudio yo creo que usted esté bien pendiente, porque esa tabla es la que nos va a ubicar en tiempo y en espacio, ¿ok? En qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo. Déjeme explicarle, antes de entrar a la tabla, para que usted esté claro en todo esto. Mire, cuando hicimos el estudio, ¿verdad?, de los viajes misioneros del apóstol Pablo, fuimos, como dije, intercalando las cartas según, ¿verdad? Él estaba en segundo viaje misionero, estas son las cartas que él escribió, este fue el tercer viaje misionero, dentro de este viaje estas fueron las cartas que escribió, aquí fue el momento cuando estuvo preso en Cesarea, esta fue la carta que se escribió, después cuando estuvo preso en Roma, esta fue las cartas que se escribieron. Fuimos, ¿verdad?, parte por parte, llevando las cartas para que usted fuese ubicando dentro del ministerio de Pablo en dónde se ubicaban estas cartas, ¿ok? Vamos a tratar para ubicarnos, ¿verdad?, porque para efectos prácticos será más sencillo
¿verdad? Porque si no se nos cargaba mucho el estudio, nos concentramos solamente durante el estudio de los viajes misioneros del apóstol Pablo, nos concentramos solamente en las cartas del apóstol Pablo. Pero sí, hay algunas cartas de las que vamos a estar estudiando hoy que acontecieron, que fueron escritas, algunas de ellas, no todas, que fueron escritas durante el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué no las pusimos cuando dimos el estudio del apóstol Pablo? Porque se iba a cargar demasiado de información y yo quería que usted se concentrara en la figura de Pablo, ¿verdad? Y las cartas que iba escribiendo durante estos viajes misioneros. Lo que vamos a hacer es que en las tablas que voy a mostrar ya mismito, ahorita vieron un adelanto, en las tablas que les mostré hace un momentito, vamos a poner los acontecimientos desde la muerte, ¿verdad? Y desde el ministerio de Jesús, ¿verdad? Nacimiento, crecimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Dentro de todo ese ministerio de Jesús, vamos a partir de ahí a ver los acontecimientos que fueron pasando, especialmente los acontecimientos que ya cubrimos de los viajes misioneros de Pablo y las cartas que él escribió. Especialmente esos acontecimientos, esas cartas. ¿Por qué? Porque dentro de esa tabla y esos acontecimientos, esas cartas de Pablo, es que vamos a ubicar en esa tabla en donde corresponde las cartas que vamos a estar estudiando hoy. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo quiero que cuando termine el estudio usted sepa más o menos la carta tal, la carta de Santiago o la carta de Pedro, más o menos dentro de esa obra del apóstol Pablo, en qué etapa más o menos fue que se escribió esa carta. ¿Por qué hacemos esto también? Porque recuerden que para efectos de información del ministerio de algunos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, aparte de la figura de Jesús, obviamente, que es la figura principal y que hay mucha información, pero el apóstol del cual hay más información de su ministerio, de lo que realizó, de lo que escribió, de los viajes que realizó, es el apóstol Pablo. Por lo tanto, como ya nos ubicamos en ese ministerio del apóstol Pablo, cómo viajó, qué cosas hizo, a dónde visitó, como ya nos ubicamos en los estudios pasados, bíblicos pasados sobre este personaje del apóstol Pablo, pues ahora lo que vamos a hacer, estas nuevas cartas que vamos a estar estudiando esta noche, las vamos a acomodar en el orden de los acontecimientos que vivió el apóstol Pablo, ¿ok? Porque eso nos da una idea más clara de dónde ubicamos esa carta, ¿verdad? Y no la vemos como un documento aislado, sino que es más fácil para entonces ver el contexto de esa carta que se escribió y qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Así que es un poco más sencillo desde mi perspectiva para entenderlo de esa manera. Así que volvemos otra vez nuevamente a la tabla que le dije hace un momentito. En esa tabla que usted está viendo en pantalla ahora mismo, como dije hace un momento, déjeme aquí para ir marcando. Si usted se fija en esta columna que está aquí a su izquierda, aparece el año, ¿verdad? Calendario en que acontecieron los hechos. Aquí usted va a ver más adelante una columna que dice los acontecimientos, que es de los que vamos a estar hablando. Luego más adelante dice el lugar en donde se produjo ese acontecimiento o esa carta, en el caso que sea una carta. Y la última columna que dice ref es una referencia. Yo lo que voy a hacer en esa columna, para que usted se vaya ubicando, porque es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos especialmente de cartas, donde la figura central del cristianismo es Jesucristo, es bien importante ver, según va pasando el tiempo y esas cartas se van escribiendo, qué tan lejos estaba en tiempo el escritor de ese ministerio de Jesús, de cuando Jesús falleció, ¿verdad? Que fue, en términos generales, podemos decir que es el año 33, ¿verdad? Que fue el año donde Jesús falleció. Pues a partir de ese año 33, de la era cristiana, a partir de ese año 33, de ahí en adelante, yo voy a decir, pues mira, tantos años después, ¿verdad? Del fallecimiento de Jesús, se escribió esta carta o sucedió este acontecimiento, porque eso nos va a dar una idea mucho mejor de qué tan lejano está el escritor de los acontecimientos que en ocasiones, ¿verdad?, son el motivo de la cristiandad, que es la figura de Jesús, ¿ok? Si usted se fija, lo primero que tenemos aquí, en el año del 30 al 33, como dije ahorita, es el ministerio de Jesús, ¿ok? Es el ministerio del año 30 al 33, fue el ministerio de Jesús, un ministerio de 3 años, ¿ok? Que sucedió en términos generales en Galilea y en Judea. Claro, sabemos que él fue a otros sitios, fue a Sidón, fue a la parte de la Decápolis, ¿verdad? Pero fueron historias un poquito más pequeñas. En términos generales fue Galilea y Judea donde más se concentró su ministerio, ¿ok? Así que a partir de ahí, de ese acontecimiento, en el año 34, del año 34 al año 46, ¿verdad? Fue prácticamente el ministerio inicial del apóstol Pablo. Entiéndase, desde el momento que él se convirtió en el camino a Damasco
hasta el momento cuando él se ubicó en Antioquía. Recuerda que lo descubrimos en las clases, cuando Bernabé fue a buscarlo allí a Tarso, donde estaba él estacionado, lo fue a buscar y se lo llevó a Antioquía, que después en adelante es que comienzan los viajes misioneros. Pero del 34 al 46 es que comienza ese periodo de la vida del apóstol Pablo, desde su conversión en Damasco hasta cuando se establece junto a Bernabé en la iglesia de Antioquía, en Siria. ¿Ok? Significa que si eso fue del 34 al 46, si usted fija aquí en la columna para ir entendiendo, significa si Jesús, ¿verdad?, murió y resucitó y ascendió en el año 33, este ministerio de Pablo comienza en el 34, esa conversión de Pablo sucedió aproximadamente un año después de la ascensión de Jesús, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús, un año después. Y ese periodo hasta que él llegó entonces a Antioquía junto con Bernabé, ya habían pasado 13 años. O sea, cuando Pablo llega allí a Antioquía a establecerse con Bernabé para comenzar, ¿verdad?, a trabajar con esa iglesia, habían pasado ya 13 años de la resurrección de Jesús. Eso es muy importante entenderlo porque nos da una idea de lo que está sucediendo. Y más o menos para ese periodo, entre el año 45 y el año 49, es que se escribe la carta de Santiago. ¿Ok? Santiago, que le hemos dicho ya en varios estudios que se refiere no al apóstol, sino a Santiago, el hermano de Jesús, que era el líder allí en la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? Significa que esa carta, si se escribió entre el año 45 y el año 49, significa que cuando Santiago, el hermano de Jesús, que era el líder en Jerusalén y en la iglesia, escribe esta carta, ya habían pasado aproximadamente entre 12 y 16 años desde la resurrección de Jesús, entre 12 y 16 años. Me gusta en estas cartas poner los años, porque a veces nosotros leemos, ¿verdad?, en las cartas y leemos en el libro de los Hechos y parece como que los acontecimientos están pasando uno después del otro y a veces son lapsos largos. O sea, entre 12 y 16 años después que Jesús había resucitado es que Santiago, allí en Jerusalén, escribe esta carta. Y es interesante porque esta carta, como dije, si fue entre el año 45 y el año 49, el primer viaje misionero de Pablo ocurrió en el año 47, ¿ok? O sea que posiblemente esta carta de Santiago se escribió posiblemente un poco antes del primer viaje misionero de Pablo, o quizás durante este primer viaje misionero de Pablo fue que se escribió esta carta posiblemente, ¿ok? Así que no vamos a seguir con la tabla por ahora porque no quiero llenarme de información, pero ya la tabla nos sirve para ubicarnos en la primera carta, que es la carta de Santiago, ¿verdad?, que realiza allá en Jerusalén de 12 a 16 años después que Jesús había resucitado. ¿Ok? Así que vamos a seguir. Esta es la segunda carta, pero no la vamos a cubrir por ahora porque si no nos toma mucho tiempo. Y vamos a comenzar con esa misma carta que acabamos de mencionar, la carta de Santiago, ¿verdad?, que es la primera carta que se supone, ¿verdad?, que se escribe durante ese periodo, más o menos cerca del primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? ¿Quién era Santiago? ¿Quién era este hombre llamado Santiago? Lo primero que tenemos que entender es que era un judío. Obviamente era judío, era hermano de Jesús. Y posiblemente fue criado en Galilea. ¿Por qué decimos posiblemente? Porque era hermano de Jesús. Jesús creció, ¿verdad? Se desarrolló allí en Galilea junto con sus hermanos y hermanas. Así que es altamente probable que Santiago también haya crecido, se haya criado en la zona de Galilea. Y como dije, él era hermano de Jesús. Hay un pasaje que está en Marcos 6:33 y aquí estamos haciendo referencia en Marcos 6:3. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hablando de Jesús, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él. Importante porque aquí, si usted se fija, dice, entre uno de los hermanos menciona a Jacobo. Cuando habla de Jacobo es Santiago, es lo mismo. Cuando usted busca en la Biblia, no solamente en el caso del hermano de Jesús, también pasa con el apóstol Santiago, que en algunas traducciones se pone Santiago y en algunas traducciones se pone Jacobo, pero es la misma persona. Y también menciona aquí a Judas como otro de los hermanos, y no es Judas el apóstol, ¿verdad?, no era el que andaba con Jesús, sino otro Judas que era su hermano, y es una de las cartas que vamos a estar cubriendo durante esta noche. ¿Ok?
Como dije, Santiago era líder de la iglesia. Cuando digo líder de la iglesia, no es que era líder en Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Era líder de la iglesia en general, porque aún las iglesias que estaban fuera de Jerusalén, las que estaban en Siria, las que fue fundando posteriormente Pablo en Asia Menor, en Galacia, en Europa, todas esas iglesias, incluyendo la de Roma, cuando tenían algunos conflictos donde iban a resolverlos, o por lo menos donde escribían, era Jerusalén. Por lo tanto, en Jerusalén era la iglesia central, que es bueno explicar, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Era la iglesia central, pero en este momento, hasta este punto, la iglesia no existe como un ente aislado, ¿ok? Todas estas creyentes, ¿verdad? A los cuales se les llama iglesia, todavía se consideran judíos, todavía siguen siendo parte de la religión judía, simplemente tienen una creencia modificada de lo que tienen los demás judíos. Por eso hemos recalcado muchas veces que cuando Pablo hacía sus viajes misioneros, entraba, llegaba a una ciudad donde primero entraba, era una sinagoga, porque la idea es que ellos sean judíos. Los judíos muchas veces los recibían, que después no estaban de acuerdo, los sacaban, ¿verdad? Los botaban, era otra cosa cuando le predicaban de Jesús, pero los recibían. ¿Por qué? Porque ellos seguían siendo judíos. Hasta este momento, cuando Santiago escribe esta carta, el cristianismo sigue siendo, ¿verdad? Estos creyentes cristianos sigue siendo, ¿verdad? Un movimiento dentro del mismo judaísmo. De hecho, cuando estuvimos cubriendo la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo, que cuando él llega allí preso a Roma, no sé si usted recuerda que yo les estuve mencionando que los judíos que lo recibieron allí en Roma le dijeron que les hablara de esa secta a la cual él pertenecía, ¿verdad? Porque el cristianismo se veía prácticamente como si fuera una secta dentro del mismo judaísmo. Era algo así como los fariseos o los saduceos, para algunos, ¿verdad? Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, pues en este caso los cristianos creían que Jesús era el Mesías, pero se seguían considerando judíos. Así que por lo tanto, cuando decimos que Santiago era el líder de la iglesia allí en Jerusalén y que era el líder también de todas las demás iglesias que se estaban formando en Europa, Asia Menor, en Galacia, en Siria, todas esas iglesias, inclusive aún en el sur, en la parte de Alejandría, cuando se dice que él era el líder de todo ese movimiento. Por lo tanto, él es el líder de la iglesia en general. Lo que pasa es que no era líder judío, ¿verdad? Todavía existía el Sanedrín, todavía estaban los líderes sacerdotes, el sumo sacerdote, estaban los ancianos, estaban ahí todavía como parte del liderazgo allí en Jerusalén. Por lo tanto, su participación era, ¿verdad?, como un ente aparte, ¿ok? Era considerado judío, pero de hecho iban al templo, asistían al templo. Recuerden cuando Pablo en un momento dado fue, antes de ser arrestado, fue allá a Jerusalén. El mismo Santiago fue el que le sugirió, ¿verdad?, que hiciera unos votos y se fuera al templo, ¿verdad?, para ver si los demás judíos que no estaban de acuerdo con lo que él estaba predicando, a ver si lo perdonaban y no se seguían quejando. Así que era un movimiento dentro del mismo judaísmo. Así que Santiago era el líder de la iglesia. Cuando decimos de la iglesia, era el líder de ese movimiento que había dentro del judaísmo y que su centro, ¿verdad?, de operaciones en ese momento era Jerusalén. Es interesante porque para efectos de la muerte, ¿verdad?, de este líder llamado Santiago, según el historiador Josefo, y lo voy a poner en la tabla para que usted pueda verlo por aquí, según el historiador Josefo, fue apedreado hasta la muerte por órdenes de Ananías, entiéndase, el sumo sacerdote. ¿Okay? Otro historiador, Clemente de Alejandría, relata que fue arrojado desde el pináculo del templo y fue golpeado hasta la muerte con un mazo. ¿Okay? Hepesipius, que es otro historiador, relata que los escribas y los fariseos lo colocaron en el pináculo del templo, lo arrojaron y comenzaron a apedrearlo al no morir en la caída. Al caer del pináculo, uno de ellos tomó un mazo y lo golpeó en la cabeza, ¿verdad? Hay variantes dentro de la forma como murió, pero si usted se fija hay muchas cosas en común, así que hay unos aspectos históricos dentro de la muerte de este hombre que fue hermano de Jesús. ¿Ok? Continuamos por aquí. ¿Ok? Esta carta de Santiago tiene una estructura muy interesante. Es una carta bastante, son 5 capítulos, pero es bastante extensa. No la vamos a cubrir obviamente toda en esta noche porque no nos daría el tiempo. Pero para que tenga una idea, en ese bosquejo que usted está viendo en pantalla ahora mismo, más o menos dice, ¿verdad?, en el capítulo 1,
En el capítulo 1 comienza como toda carta con un saludo, habla de la fe y la sabiduría, habla de la pobreza y la riqueza, habla del juicio y la tentación, habla de oír y hacer la palabra, y entonces ya en el capítulo 2 comienza a hablar de la advertencia contra la parcialidad y habla de la fe y las obras. Esto sí queremos tocarlo dentro de lo que vamos a hablar. Habla también de la lengua, también vamos a hablar un poquito de esto. Habla de la sabiduría de arriba, habla de la amistad con el mundo, si lo vamos a cubrir, y juzgar a un hermano, ¿ok? Esos 4 puntos, ¿verdad? Queremos de una forma, ¿verdad?, bastante superficial, vamos a tratar de cubrirlo porque creo que son muy importantes, da una idea, ¿verdad?, de cuál era la mentalidad de este líder llamado Santiago. Y otros puntos que también toca la carta, que no los vamos a tocar ahora, están ya por el capítulo 4 y el capítulo 5 de esta carta, que dice la advertencia contra la jactancia, la advertencia a los ricos y la paciencia y la oración, ¿ok? Pero lo que quisiera concentrarme un poquito, ¿verdad?, es en la parte del capítulo 2, capítulo 3 y parte del capítulo 4, cuando habla de la fe y las obras, la lengua, la amistad con el mundo y el juzgar a un hermano. Cuando habla de un hermano, es un hermano en la fe. ¿Por qué yo quisiera tocar estos puntos, especialmente el de la fe y de las obras? Porque muchas veces cuando se habla de la carta a Santiago, se coloca a Santiago como que estaba medio peleado con Pablo, porque Pablo hacía énfasis en la fe y Santiago hacía énfasis en las obras. Y muchas veces ponemos como que ellos estaban medios encontrados y como que no se ponían de acuerdo, ¿verdad?, en ese punto de vista. Obviamente Santiago era el líder de la iglesia, así que tenía más fuerza en cuestión de convencimiento en ese momento, ¿verdad? Pero es la impresión que muchas veces nos da cuando se hablan de esta carta de Santiago, cuando se habla de la fe y las obras. Y es algo que tiene algo de verdad, pero no es totalmente cierto. De hecho, desde mi perspectiva, y yo no sé si usted lo percibió de la misma manera cuando estuvimos cubriendo los viajes misioneros del apóstol Pablo, que en varias ocasiones tuvo que bajar a Jerusalén, bajó un momento con Bernabé por unas cuestiones que se estaban predicando allí en Antioquía, después cuando fue al concilio de Jerusalén, allí mismo cuando fue arrestado, o sea, visitó unas cuantas veces Jerusalén, siendo Santiago el líder de la iglesia. Y en esos momentos, si usted recuerda los estudios bíblicos que estuvimos dando, si no, lo puede ver con calma dentro del mismo libro de los Hechos, cuando las veces que el apóstol Pablo viajaba allí a Jerusalén, que no se percibe que había un conflicto entre ellos, no se percibe. De hecho, Santiago trataba de una forma u otra, ¿verdad?, de buscarle la vuelta a Pablo. Inclusive cuando se habló de lo de la circuncisión, Santiago en la carta que envió dijo, pues sí, sigan lo de la dieta alimenticia, la parte de las costumbres judías, pero no hay que obligarlos, ¿verdad?, a que se hagan la circuncisión. O sea, Santiago aparentemente tenía una relación razonable. De hecho, cuando Pablo regresa, y eso fue la última clase que hablamos de Pablo, cuando Pablo regresa a Jerusalén, que va a ser arrestado, Santiago es el que le dice, mira, vete a estos votos allí al templo para que no te arresten, ¿verdad?, para que no tengas problemas con los demás judíos que están muy molestos con lo que tú estás predicando por allá en Asia Menor y en Galacia y en Europa, ¿verdad? Hazte esto, vete al templo, hazte estas cosas, ¿verdad?, para que ellos se apacigüen un poco y no tengas problemas. O sea, eso nos da una idea de que la relación entre Santiago y Pablo no era una relación mala. Aparentemente Santiago tenía buena relación con él y hasta trataba de buscarle la vuelta, ¿verdad?, dentro de que a veces quizás chocaba la doctrina, ¿verdad?, que predicaba Pablo, quizás le chocaba un poco a los demás judíos, incluyendo a Santiago, que también era judío. Santiago trataba siempre de buscarle la vuelta a Pablo, cosa que no pasaba con Pedro, que también lo hemos discutido en otros estudios bíblicos, donde Pedro y Pablo, las discusiones fueron muy fuertes y Pablo le llamó hasta hipócrita en un momento dado a Pedro. O sea, ahí sí se notaba la fricción, pero en el caso de Santiago y Pablo no se denota, ¿verdad?, tanto en lo que se narra en el libro de los Hechos, al igual que lo que habla Santiago, y lo vamos a ver ya mismito, no se denota que había una fricción realmente con Pablo, y específicamente esto que habla de la fe y las obras. Sí, tenían unos puntos de vista que sí, no eran exactamente iguales, pero no era que estaban encontrados necesariamente, ¿ok? Vamos a seguir, ¿verdad?, para poder ir cubriendo todo esto. Ok, vamos a poner por aquí en pantalla. Ok, la fe y las obras, ¿verdad? Ese primer punto yo creo que es importante dentro de esta carta de Santiago discutirlo de forma rápida. Está en el capítulo 2,
del 14 al 26, habla de la fe y las obras. Y voy a leer algunos pasajes que tienen que ver con lo que plantea Santiago. El primero está en Santiago, capítulo 2, versículo 18. Dice lo siguiente: sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Okay? Eso es parte de la carta de Santiago en el capítulo 2, y el mismo Santiago escribe en ese mismo capítulo 2, pero en el versículo 26 dice: porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y el último versículo que queremos considerar en esta noche, de los que escribió sobre la fe y las obras Santiago, lo queremos ver, pero desde la perspectiva, ¿verdad?, de cómo quizás algunos entienden, ¿verdad?, que era que chocaba con Pablo, leyendo lo que Pablo escribe entonces respecto a este tema en el capítulo 3, versículo 28 de la carta que Pablo escribe a los romanos. Dice: así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Ok? Así que vamos a ir hablando un poquito de eso primero. Mire, si usted se fija, ¿verdad?, y podemos profundizar mucho más en la carta, pero en esos dos versículos que estamos citando a Santiago, y en el momento cuando Pablo habla de la fe en la carta a los romanos, ellos realmente no es que no estaban de acuerdo, es que tienen una diferencia en cuanto al énfasis, ¿verdad? Pablo hacía mucho énfasis en que lo importante era la fe, cosa de la cual Santiago no estaba de acuerdo con Pablo. Santiago entendía que la fe era importante, muy importante, pero lo que Santiago, ¿verdad?, y tratando de resumir en pocas palabras, ¿verdad?, y tratando de decirlo lo más sencillo posible, lo que Santiago quería decir: mira, sí, la fe es importante, pero si realmente esa fe en ti no produce obras, yo tengo que cuestionar esa fe tuya. Es lo que estaba tratando de decir Santiago estaba tratando de decir: si yo no veo las obras producto de esa fe que tú me dices que tú tienes, yo tengo problemas con esa fe. ¿Ok? No es que Santiago esté negando la importancia de la fe, no es que no esté de acuerdo en que lo más importante, ¿verdad?, desde la perspectiva que era lo que hablaba Pablo, que la fe fuese lo más importante. Santiago lo que estaba diciendo está muy perfecto, no es que estoy en desacuerdo con Pablo, pero no podemos, ¿verdad?, bajo excusa de que yo vivo por la fe, yo no puedo olvidarme de las obras, porque las obras tienen que ser inevitablemente, tienen que ser producto de esa fe que yo digo que hay en mi corazón. Y eso es prácticamente lo que muchas veces muchas personas han tratado de malinterpretar, como que Pablo y Santiago no estaban de acuerdo, estaban encontrados, ¿verdad? En ese punto no estaban encontrados, realmente ambos pensaban algo bastante parecido. Lo que variaba era el énfasis, y la parte que Santiago quería darle énfasis era que no hay problema con la fe, pero tiene que producir obras. Si no, yo no es que no estoy de acuerdo con la fe, es que yo cuestiono esa fe que tú me dices que tú tienes, porque no estoy viendo las obras que produce esa fe. No es que las obras me van a salvar, no es que las obras, ¿verdad?, me van a conducir al cielo, pero es que las obras tienen que estar presentes, lo que decía Santiago, tienen que estar presentes en una persona cuya fe está en Jesucristo. Tiene que existir esas obras de una forma u otra. Que desde mi perspectiva, yo entiendo que Pablo no estaba en desacuerdo con eso. Recuerde que cuando Santiago, y por eso pusimos la tabla, cuando Santiago escribe esta carta, posiblemente Pablo estaba a punto de comenzar su primer viaje misionero, o estaba en medio de ese viaje misionero cuando Santiago escribe esa carta. ¿Por qué explico todo esto? Porque posiblemente quizás Pablo y Santiago hablaron sobre este tema, pero no tiene que ver nada con lo que está escrito, y lo puse, ¿verdad?, simplemente para ver la posición de Pablo, pero no tiene que ver nada con lo que Pablo escribe, por ejemplo, en la carta a los romanos, y también habla un poco de eso en la carta a los gálatas. No tiene que ver nada, porque cuando Santiago escribe, todavía Pablo no ha escrito la carta a los romanos, todavía Pablo no ha escrito la carta a los gálatas. O sea, esa parte escrita de las cartas que había escrito Pablo todavía no existían. Por lo tanto, si Santiago conocía algo de la posición de Pablo, era porque conversaban, era porque hablaban, y quizás en esa conversación, en una de las visitas que Pablo realizó a Jerusalén, es posible que hayan tocado un tema al respecto, pero realmente cuando Santiago escribe esta carta,
todavía no tiene referencias escritas sobre nada de Pablo, porque Pablo todavía no ha escrito ninguna de sus cartas. Vuelvo y repito, Santiago escribe esta carta un poco antes o durante el primer viaje misionero de Pablo, y durante ese primer viaje misionero, si usted recuerda, Pablo no escribió ninguna carta. Pablo escribe sus primeras cartas ya en el segundo viaje misionero. Así que por lo tanto, tampoco podemos decir que esta carta, ¿verdad?, es una respuesta a una controversia que tienen Pablo y Santiago, y que uno está jalando para un lado y uno jalando para el otro, porque realmente, además de la conversación que ellos pudieron haber tenido, no había ninguna referencia escrita, ¿verdad? Que Santiago había dicho, voy a escribir esto, ¿verdad?, para contrarrestar lo que está escribiendo Pablo, ¿ok? Solamente como un detalle que es sumamente importante que lo tengamos claro. Okay, vamos a seguir. Otro punto que habla Santiago en su carta, y creo que es muy importante también tocarlo, él habla de la lengua. Y mire que en las iglesias se menciona esta cuestión de la lengua en muchas ocasiones, ¿verdad? Específicamente en el capítulo 3, del versículo 1 al 12, habla de la lengua. Y dice en Santiago 3:5, y creo que es una muestra bastante clara, ¿verdad?, de lo que pensaba sobre este tema Santiago. Dice en Santiago capítulo 3 versículo 5, y está en pantalla, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren como un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. ¿Ok? Aparentemente Santiago tenía una posición en cuanto a la gente que le gustaba estar hablando, como se diría en buen puertorriqueño, bochinchando, ¿verdad?, en medio de la congregación de los santos. Tenían muchos problemas y al punto que en esta carta, y de una forma bastante presencial, habla sobre esta cuestión. Y cuando habla de la lengua se refiere a los comentarios, a lo que la gente está hablando, especialmente fuera de lugar o fuera de orden, del daño en una congregación, el daño que en una iglesia, el daño, ¿verdad?, que en un concilio, una dominación, el daño que inclusive en el movimiento cristiano completo, no solamente en un país, sino en el mundo, el daño que pueda hacer, ¿verdad?, los comentarios fuera de lugar, como él le llama, ¿verdad?, la lengua, o las cosas que realmente no edifican, sino que lo que hacen es traer realmente problemas. Así que en ese caso, Santiago está dando su voz de alerta en cuanto a esa costumbre muchas veces que se tiene de estar hablando, y tengo que decirlo así, hablando de más. Es importante en toda iglesia, en toda congregación, el medir los comentarios. Y lo estuvimos hablando fíjense, durante el domingo pasado en la predicación, sin todavía, ¿verdad?, yo tener completo el estudio que estamos dando hoy, pero estuvimos hablando dentro de la predicación del domingo pasado, ¿verdad?, que a veces bajo la excusa, ¿verdad?, de que lo que estoy diciendo es la verdad, pues creemos que tenemos la licencia para decir lo que nos dé la gana porque es la verdad, u ofender a quien nos dé la gana porque es la verdad, o crear cualquier tipo de discordia porque es la verdad. Y hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque el hecho de que algo sea cierto, que sea la verdad, no significa, ¿verdad?, que necesariamente haya que decirlo necesariamente. Primero que ver, ¿verdad?, si es pertinente. Hay cosas que es mejor no decirlas, punto. No porque uno esté ocultando la verdad, sino porque uno realmente tiene que evaluar si eso edifica o no edifica, si hay una razón de ser para decir eso. Yo lo decía el domingo de forma jocosa, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, con todo el derecho del mundo me mira y piensa que yo soy feo, pues usted tiene el derecho a pensarlo, pero no me lo diga, porque ¿para qué me va a hacer sentir mal? Diciéndome, ¿verdad?, que estoy feo. Eso lo estamos diciendo en tono de broma, ¿verdad?, el pasado domingo. O sea, pero, ¿verdad?, en tono de broma, pero para que entendamos, ¿verdad?, que bajo su excusa de que hago la verdad, no es una licencia para yo disparar a mansalva y herir los sentimientos, ¿verdad?, o entrar en controversias innecesarias. La controversia de por sí no es mala. Muchas veces la controversia es necesaria porque a través de la controversia podemos entrar en un proceso de discusión que nos puede ayudar a llegar a la verdad, nos puede ayudar a aclarar nuestras dudas. Así que en ese sentido la controversia, ¿verdad?, como un modo de entrar en discusión y de decir diferentes puntos de vista, en ese sentido la controversia no es mala. La controversia sí, ¿verdad?, no es buena cuando el único motivo es herir a alguien o hacerle daño a alguien o simplemente por llevarle la contraria a alguien.
pues en ese sentido, ¿verdad? No es saludable. Y decimos todo esto porque muchas veces todo esto comienza con comentarios, ¿verdad? Y de lo que estamos hablando en este pasaje que presenta Santiago, lo que hace la lengua, ¿verdad? Lo que se habla, lo que se dice, ¿verdad? Y la palabra que sale de la boca ya salió. O sea, no hay forma de decir yo la recojo y la guardo. Lo más, ¿verdad?, que se podría utilizar es un perdón, un discúlpame, pero ya la palabra se envió, ya el daño se hizo. Así que en ese sentido, Santiago hace mucho énfasis en su carta en que tenemos que cuidarnos de las cosas que decimos y cómo las decimos, ¿verdad? Porque nada puede el opacar el amor que se tienen los hermanos unos a los otros. Ese amor no se puede opacar bajo la excusa de que yo tengo que decirlo porque es la verdad. Hay formas, hay maneras de decirlo y de una forma u otra podemos entrar en diferencias, pero siempre podemos hacerlo de una forma, ¿verdad?, en que no tengamos que herir a nuestros hermanos o a cualquier otra persona, porque no necesariamente tiene que ser un hermano en la fe o un hermano de la sangre, puede ser también un compañero, una compañera de trabajo, de estudios, una persona, un vecino, una vecina, que quizás no comparte mi fe, pero aún más, diría yo, aún más que con los hermanos de la fe. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque entonces ¿qué mensaje le estamos enviando de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de su misericordia, de su perdón, de las oportunidades que nos abre, ¿verdad?, para acercarnos a Él? ¿Qué mensaje estamos enviando? Así que la lengua, siendo un miembro tan pequeño, tenemos que cuidarnos del uso que le estamos dando. Hay que cuidarse mucho porque puede hacer mucho daño. Así, cuando usted, ¿verdad?, sienta mucho coraje y quiera decir 4 cosas, pues yo le aconsejo que si quiere decir 4 cosas, cuente hasta 100, bébase 10 vasos de agua, arrodíllese un ratito, después se levante y después que le pase el coraje, usted entonces evalúa si realmente lo que bajo coraje usted iba a decir es necesario decirlo o es mejor callarlo. ¿Okay? Muy importante. Hay que controlar la lengua porque es una de las herramientas principales del creyente, del cristiano. Así que es un instrumento que debemos aprender a usar de forma adecuada y para bendecir y edificar, no para herir, no para alejar a las personas del Dios en el cual hemos creído. ¿Ok? Continuamos en esta hora. Otro de los puntos que el apóstol, que Santiago, no el apóstol, sino Santiago, el hermano de Jesús, presenta en su carta, es la amistad con el mundo. ¿Ok? Eso está en Santiago 3, del 1 al 12. Y hay 2 pasajes que me gustaría leerlos para que referente a este tema, ¿verdad? Santiago 4:4 dice: gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Ok? Y en ese mismo capítulo 4, el versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. ¿Ok? Déjeme... uno de los pasajes que quise discutir de esta carta es ese pasaje de la amistad con el mundo, porque a veces es un pasaje que es muy mal interpretado, ¿verdad? Muy mal interpretado. Santiago es muy fuerte en este aspecto, ¿verdad?, como habla ahí en esta carta, y hay veces que si uno no está claro en lo que es el amor y la misericordia de Dios y el plan de Dios para con la humanidad, uno, ¿verdad?, escuchando palabras tan fuertes, uno puede cometer el error de caer en algo que no es, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad?, cuando habla de la amistad con el mundo, no significa, ¿verdad?, no significa, no es lo que dice la carta. No es que tenemos que convertirnos, ¿verdad?, al decir que no, la amistad con el mundo, ¿verdad?, puede ser un problema. La carta no está diciendo que tenemos que ser enemigos del mundo, ¿ok? O sea, y lo digo de esa forma clara porque a veces he escuchado creyentes cuando citan a Santiago y esta parte de la amistad con el mundo, ¿verdad? Cuando uno escucha sus palabras parecería que están diciendo que uno tiene que ser prácticamente enemigo del mundo. O sea, yo no quiero contacto con el mundo, yo no quiero ver nada del mundo, yo no quiero que me hablen del mundo, yo no quiero, ¿verdad?, saber nada del mundo. Entonces, cuando nos vamos a los extremos tenemos problemas. Porque a ese mundo es que el Señor nos llama a predicarle. Entonces tampoco, si nos vamos a convertir en enemigos del mundo, pues es difícil, ¿verdad?, que cuando alguien nos ve como enemigos, es difícil predicarle ese mundo. O sea, lo que Santiago está diciendo en su carta, cuando habla de la amistad con el mundo, es que tenemos que saber dónde deben estar nuestras prioridades. Tenemos que estar claros, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios, que debe ser lo principal. Tener claro, ¿verdad?, que es importante, ¿verdad?, no sacrificar nuestros principios cristianos por cuestiones del mundo. A eso es a lo que se refiere Santiago. O sea, no es que nos convertimos literalmente en enemigos
de todas las personas del mundo, entiendas, a todas las personas que no son cristianas, que no son creyentes, esos son nuestros enemigos, yo ni los miro, yo ni los toco, yo ni tengo contacto, yo ni me comunico con ellos. No es eso lo que dice la carta. Vuelvo y repito, si caemos en ese extremo, tenemos problemas, porque entonces, ¿cómo vamos a poder predicarle a ese mundo? O sea, de alguna forma tenemos que tener contacto con el mundo, ¿verdad? Tenemos que integrarnos de alguna forma para compartir en ese mundo. Hace poco, este domingo que pasó y el domingo antepasado, fueron las primarias de dos partidos políticos aquí en Puerto Rico, y yo sé que muchos creyentes, muchos cristianos fueron a participar de esas primarias y a votar. ¿Ok? Yo no fui, pues yo no, ¿verdad? No me gusta identificarme con ningún partido político, no creo que es bueno ni es adecuado para mí como pastor, ¿verdad? Que lo hace, yo se lo respeto, es mi decisión muy personal, yo no me gusta participar de esas cosas, ¿verdad? Porque entiendo que es más lo que pierdo como pastor que lo que gano, ¿verdad? En cuestión de mi derecho, así que yo prefiero renunciar a ese derecho y no participo de ningún tipo de primaria. Sí, en las votaciones generales sí voy y participo, pero les traigo este ejemplo porque pasaron estas primarias durante el domingo pasado y el antipasado, se realizaron y muchos creyentes, muchos cristianos fueron a participar. Yo no diría que un cristiano, porque fue a participar en una primaria, está teniendo amistad con el mundo, está ejerciendo un derecho, ¿verdad? Y una responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Tratando de elegir, ¿verdad? De forma, de alguna forma, ¿verdad? Los líderes que van a estar posteriormente votando. Así que es un derecho, ¿ok? Hay que tener cuidado, ¿verdad? No caer en los extremos, ¿verdad? Donde yo no participo en nada del mundo, porque todo es hacer amistad con el mundo. O sea, los extremos son peligrosos, no solamente son malos, son peligrosos y pueden ser inclusive contraproducentes para lo que es la extensión del evangelio, para lo que es la predicación de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Sí sabemos que nada del mundo que nos lleve a claudicar de nuestros principios, nada de este mundo que por nosotros participar de una forma u otra nos lleve a afectar nuestra comunión con Dios, nada de todo eso, ¿verdad? Nos puede llevar a que afecten nuestra relación con Dios. Pero sí debemos participar en este mundo, en muchas cosas, ¿verdad? Que participamos. A veces tenemos familiares que no van a la iglesia, que no tienen quizás la misma creencia que nosotros, y por eso nos vamos a dejar de visitar a un familiar a quien amamos mucho. Hay una fiesta familiar y vamos y participamos. En el caso mío, yo a veces mi familia se reúne, yo no bebo alcohol, y mi familia se reúne y yo voy y comparto y gozo. Lo más bien, yo no bebo el alcohol, pero disfruto y la paso muy bien con mi familia y comparto. No sé si usted me está entendiendo, me está comprendiendo. O sea, hay que tener cuidado, no llegar a los extremos, ¿verdad? Y tratar de aplicar esto de la amistad con el mundo como sinónimo de que yo tengo que ser enemigo de todo, ¿verdad? Lo que no sé yo estar en las cuatro paredes del templo de la iglesia y de compartir simplemente con mis hermanos de la fe. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, amistades, vecinos, gente que amamos que se podrían, ¿verdad?, clasificar como que son gente del mundo porque no profesan nuestra propia fe. Pero eso no significa que nos vamos a convertir en enemigos de esas personas. Al contrario, a ellos más que nunca más que nadie, tenemos que demostrarle la misericordia, el amor de Dios y sus brazos y los brazos tenerlos siempre abiertos, ¿verdad?, para compartir con todas estas personas que no comparten la fe con nosotros, ¿ok? Así que quería hablar de esta parte de la carta de Santiago en cuanto a la amistad con el mundo, porque entiendo que es muy pertinente y muy necesario, ¿verdad? Porque a veces caemos en los extremos en ese aspecto, ¿ok? ¿Ok? Otro aspecto que trae la carta de Santiago habla de juzgar al hermano, ¿verdad? Cuando habla del hermano, es el hermano en la fe. Eso está en Santiago 4, del 11 al 12. Y ese versículo, especialmente de Santiago 4, del 11 al 12, lo voy a leer para que tengamos una idea de lo que está hablando Santiago. Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? ¿Ok? A veces nosotros... y también cogiste entre tantas cosas que tiene esta carta de Santiago, fue uno de los puntos que quise coger también, porque a veces el ser humano le da con juzgar a las demás personas, especialmente a los hermanos en la fe.
y tú estás mal, tú estás en pecado porque tú, ¿verdad? Tienes barba, no tienes barba, el pantalón lo usas así, no lo usas así, tienes maquillaje, no tienes maquillaje, te afeitas los pies, no te afeitas los pies, el pelo está muy corto, está muy largo, y usamos 1.000.000, ¿verdad? De cosas para tratar de juzgar a nuestros hermanos, para ver si están bien o están mal en su relación con Dios. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque el único que conoce los corazones es el Señor. Solamente Dios es el que conoce el corazón de las personas. Y aunque la apariencia, ¿verdad? En algún momento dado, al ver la apariencia podamos quizás acertar pensando que por la apariencia pensamos que esta persona es así, y en algún caso podría ser así. Pero en generalizarlo es un problema, porque no necesariamente la apariencia nos va a decir lo que hay en el corazón de una persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces las personas que tienen la apariencia menos cristiana, ¿verdad? A veces son las personas que a veces más se preocupan en su relación con Dios. Y hay personas que a veces tienen ese estereotipo que tenemos del cristiano. Y a veces son las personas que fallan, que cometen los errores. Así que en ese aspecto hay que tener cuidado en juzgar a los demás. No convertirnos en jueces de nuestro hermano, ¿verdad? Aquellos que no piensan como nosotros, seamos pacientes, ¿verdad? No es que nosotros no presentemos nuestro punto, no es que le digamos, mira, yo creo que estás equivocado, estás equivocada, yo pienso tal cosa. No es malo entrar, ¿verdad?, en ese proceso de hablar los unos con los otros sobre ciertos temas en los que pueda haber diferencia, como hablamos ahorita en el caso de la lengua. Pero hay que tener cuidado de no entrar en un proceso de juzgar, de nosotros decidir lo que solamente le corresponde a Dios, no a nosotros. Es Dios el que decide, ¿verdad?, hasta dónde llega su misericordia. Es Dios el que decide a quién le da o no le da las oportunidades. Es Dios el quien decide, ¿verdad?, si la persona está actuando bien o está actuando mal. Claro, dentro de toda congregación, de todas las iglesias, siempre hay unas reglas, hay unos acuerdos, ¿verdad?, que como congregación se hacen para tratar de mantener un orden. Y eso también es válido, porque es necesario tener cierto orden en toda iglesia, en todo cuerpo de Cristo. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, que esas reglas que ponemos para mantener el orden dentro de la iglesia no se conviertan, ¿verdad?, en reglas para juzgar, ¿verdad?, lo que hay en el corazón de otra persona. Mucho cuidado, ¿verdad? No brincar hasta el otro lado del río, ¿verdad?, y llegar a conclusiones que son demasiado apresuradas. ¿Ok? Esos son los puntos que yo quería cubrir, más o menos, de lo que es, ¿verdad?, la carta de Santiago. Como dije, la carta de Santiago es bastante extensa, no vamos a cubrirla toda porque sería demasiado largo, ¿verdad? Pero quería cubrir esos puntos, ¿verdad? Me parecieron muy interesantes y quería cubrirlos antes de continuar con la próxima carta. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a la tabla nuevamente que estamos cubriendo ahorita, porque a través de esa tabla es que nos vamos a estar ubicando. Ahí tiene la tabla nuevamente en pantalla. Si usted recuerda, estuvimos hablando, ¿verdad?, del ministerio de Jesús, ¿verdad?, que fue de año 30 a 33. Hablamos de la conversión de Pablo en Damasco y hasta que llegó entonces y se estableció junto a Bernabé allá en Antioquía, ¿verdad? Y lo que estuvimos hablando ahora mismo fue la carta de Santiago, que fue lo que estábamos más o menos cubriendo en esta hora. ¿Okay? Ya para el año 47, Pablo realiza su primer viaje misionero. ¿Okay? Para ese momento ya han pasado 14 años desde la resurrección de Jesús. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, ya han pasado 14 años de la resurrección de Jesús. ¿Okay? Y para el año 48, Pablo y Bernabé, luego de ese primer viaje misionero, van a Jerusalén a ese primer concilio que se realiza en Jerusalén para tratar de solucionar una situación que tienen con los gentiles. ¿Okay? Y ya para el año 50, Pablo realiza su segundo viaje misionero. ¿Okay? Que hay que escribir las primeras dos cartas a los tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Okay? Y ya para ese entonces han pasado 17 años, ¿verdad? 17 años de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Ya para el año 57, ahí borrando por aquí, pues ya tengo mucha información y no se entiende lo que escribo. Ya para el año 57, Pablo realiza su tercer viaje misionero. Para ese momento, cuando Pablo hace su tercer viaje misionero, ya han pasado, escúchame bien, 24 años desde la resurrección de Jesús. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿ok? 24 años es un montón de tiempo. Y ya para el tercer viaje misionero que realiza Pablo, ya han pasado 24 años de la resurrección de Jesús, ¿ok? Y entre el año 58 y 60, ¿verdad?, es que el apóstol Pablo está preso
allá en Cesarea. Recuerdan que también lo estuvimos cubriendo en algunos estudios bíblicos pasados. ¿Ok? Y entonces, entre el año del 60 al 61 es que se realiza el viaje de la cautividad que llaman preso a Pablo desde Cesarea hasta Roma. ¿Ok? Y ya entonces para el año 61 al 63 es que Pablo esos 2 años estuvo preso allá en Roma. ¿Ok? Para ese momento, cuando Pablo está preso, ya eso es al final del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando está preso allá en Roma, por primera vez, ya han pasado entre 28 o casi 30 años desde que Jesús resucitó, ¿ok? Ya cuando Pablo está preso, o sea, ya ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en el tiempo que ha pasado desde que Jesús resucitó? Si usted se fija en esta tabla que yo estoy viendo en la pantalla ahora mismo, ¿ok? Desde cuando Pablo ya está preso allá en Roma, que ya han pasado como 30 años, ¿ok? Las únicas cartas, ¿verdad? Las únicas referencias escritas que tienen los cristianos son las cartas que hasta ese momento ha escrito Pablo, que son la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los romanos, la carta a Filemón, la de Colosenses y la de Efesios. ¿Okay? Aparte de todas esas cartas que ha escrito Pablo, hasta ese momento, la única carta hasta ese momento, fuera de las cartas de Pablo, es la carta de Santiago. ¿Ok? De hecho, y lo vamos a ver más adelante porque lo puse en la próxima tabla, todavía no está escrito ninguno de los evangelios, ni el evangelio de Marcos, ni el evangelio de Mateo, ni el de Lucas, ni el de Juan, ni el libro de los Hechos, todavía no está escrito, ¿ok? Así que es importante entender esto, o sea, hasta ese momento el movimiento cristiano, ¿verdad? Ese cristianismo que todavía es parte del mismo judaísmo, ese movimiento cristiano dentro del mismo judaísmo, aparte ¿verdad? De la Torá, de la Biblia hebrea, aparte, ¿verdad? Que estamos hablando del Antiguo Testamento, aparte del Antiguo Testamento que lo comparten con los judíos, aparte de eso, ¿verdad? Para ellos poder explicar su fe. Recuerden que su fe está fundamentada ahora en Jesús. Para explicar su fe, para entender su fe, para corregir los errores en esa fe. No hay nada escrito todavía, ¿verdad? Desde la perspectiva de Jesucristo no hay nada escrito, con la excepción de las cartas que hasta ese momento ha escrito Pablo y solamente la carta de Santiago. No hay nada más. Por lo tanto, esos cristianos hasta ese momento dependían prácticamente de lo que los mismos apóstoles les predicaban, le hablaban, le enseñaban. Por eso es que estas cartas que escribe Pablo al principio, cuando dije las 2 de Tesalonicenses, las 2 de los Corintios, la de Gálatas, la de los Romanos, la de Filemón, la de los Colosenses y los Efesios, esas cartas, aunque estaban dirigidas a unas congregaciones específicas, también se convirtieron en documentos que se fueron pasando a otras congregaciones, porque eran documentos donde se podía ver, se podía tratar de entender qué era eso que Pablo estaba enseñando desde la perspectiva de Jesús como Hijo de Dios, desde la perspectiva de Jesús como Salvador, ¿ok? Así que esas cartas eran muy valiosas. Así que fuera de esas cartas de Pablo, solamente hasta ese momento, solamente está la carta de Santiago. Solamente, no hay ni siquiera los evangelios, ya dije hace un momento, ninguno de los evangelios está escrito, ni el libro de los Hechos. Solamente la carta de Santiago es la única carta fuera de la de Pablo que está escrita, ¿ok? Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque estamos hablando ya de más o menos 30, 32 años desde que Jesús resucitó. Por lo tanto, ellos están dependiendo todavía principalmente de lo que verbalmente, oralmente, le están comunicando a los discípulos que conocieron a Jesús. ¿Ok? Abundando en lo mismo de la carta que dije hace un momento, voy a ponerlo por aquí. ¿Ok? Ya para el año 63 y 65, Pablo es liberado ya de ese encierro que tuvo en Roma. Y posiblemente en esa época, lo hablamos en el estudio bíblico pasado, posiblemente para esa época, entre el 63 y el 65, él realizó la obra misionera, ¿verdad? Luego de ser liberado. Que ahí que posiblemente la Biblia no dice nada, ¿verdad? Ciertos documentos históricos, ¿verdad? Que algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Quiero ser muy claro en eso, ¿verdad? No es algo contundente, pero sí se entiende que quizás en ese tiempo, cuando fue liberado en Roma de ese primer encarcelamiento, es que entonces él fue a España y quizás a Creta, ¿verdad? A España, que fue lo que le había dicho en la carta a los romanos, y a Creta, porque en una de las cartas a Timoteo, él dice que lo había dejado allí en Creta, ¿verdad? Para que haga la obra, ¿verdad? Que él ha comenzado allí en la isla de Creta. Así que hasta el año 32, prácticamente,
Pablo ya ha salido de esa prisión en Roma, que es el primer encarcelamiento que tuvo, y ya está realizando esa obra misionera. Y solamente fuera de las cartas que Pablo ha escrito, voy y repito, solamente de las cartas universales, de las cartas católicas, de las cartas generales, solamente la carta de Santiago es la única que hasta este momento que se ha escrito. ¿Ok? Seguimos, porque en la segunda tabla vamos a encontrar que entonces para el año 63 se escribe la primera carta del apóstol Pedro. ¿Ok? Para ese momento han pasado como 30 años. Más o menos, como dije ahorita. ¿Ok? Ya Pablo debe haber estado más o menos, ¿verdad?, en ese proceso, ya que ha salido de Roma, quizás en otros viajes misioneros, a donde estaba explicando ahorita. Y en el año 65 se escribe la segunda carta del apóstol Pedro. 32 años. Esa segunda carta, ya han pasado 32 años desde que Jesús resucitó. O sea, estamos hablando de aquel Pedro que negó a Jesús cuando fue arrestado. Recuerda, aquel Pedro que negó a Jesús cuando fue arrestado, ¿verdad? Era un hombre no tan mayor, ¿verdad? Un hombre relativamente joven. Ese Pedro que negó a Jesús en aquella noche, usted tiene que sumarle 32 años de vida. Y era un hombre bastante mayor. ¿Ok? ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito de esas cartas de Pedro antes de seguir con la tabla, porque yo creo que es importante irnos ubicando. Por aquí para pasar esto. Ahora sí. ¿Ok? Vamos a cubrir ahora las cartas del apóstol Pedro, que son dos. Son dos las cartas del apóstol Pedro. ¿Ok? Cuando usted lee la primera carta del apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:1, dice, y está escrito ahí en pantalla ahora mismo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, esa palabra es fuerte, expatriados, de la dispersión y menciona unos lugares muy importantes, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Por qué es importante? Porque eso nos da una idea. Si ustedes se fijan, menciona primero a Ponto, que está por acá arriba, menciona a Galacia, que es todo esto que está por aquí, menciona a Capadocia, que es todo esto que está por acá, menciona a Asia, ¿verdad?, que es todo esto que está por aquí, y menciona a Bitinia, que es parte de lo que donde está Ponto también, que está por acá arriba. ¿Ok? A ese grupo, ¿verdad? Recuerden que estas cartas universales no están dirigidas precisamente a veces a una sola iglesia, sino son bastante generales, y se están dirigiendo a toda esta zona que estoy marcando aquí, y déjame borrarlo para que se vea. En términos generales, está hablando de toda esta zona que está dirigiendo ahí. Porque esto es importante. Si usted se fija, y ahorita cuando regresemos a la tabla, usted se va a fijar que si usted se queda en el mapa, aquí en Jerusalén, ¿verdad?, que es donde comenzó todo. Si usted se fija, luego de la carta de Santiago, prácticamente casi todas las cartas, el lugar donde se escriben, es fuera de Jerusalén. Es fuera inclusive hasta de Judea, del área de Judea. Significa que Jerusalén comenzaba poco a poco, ya cuando el apóstol Pedro y el apóstol Pablo ya están bastante mayores, ya cerca de morir. Ya Jerusalén comienza a dejar de ser el centro. Esa zona de Asia, Galacia, inclusive la zona de Roma, comienzan a ser el centro donde estos líderes se ubican. De hecho, cuando se habla del apóstol Juan, se habla que estaba ubicado en Éfeso, que queda en Asia Menor. O sea, poco a poco, y claro, por otras razones que las vamos a tocar ya mismito, también ya tienen que salir de Jerusalén, pero todavía no las vamos a discutir, pero ahí vamos a hablar de ella. Pero ya el centro no es Jerusalén. ¿Okay? Así que Pedro le está hablando a toda esa zona, ¿verdad?, que está entre Siria y el área de Grecia y Macedonia. Toda esa zona, ¿verdad?, que es Galacia, Asia, Capadocia, Ponto, Bitinia, toda esa zona, ¿verdad?, la está prácticamente dirigiéndose el apóstol Pablo en esta primera carta. ¿Ok? Así que vamos a continuar por aquí. Vamos a hablar de esa primera carta del apóstol Pedro. Esta carta fue escrita alrededor del año 63, como dije ahorita, ¿verdad? Considerando que Pedro fue muerto en el año 67, el Pedro que escribe esta carta es un Pedro mucho mayor y con más experiencia. ¿Ok?
Ya han pasado unos 30 años de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Okay? Es un Pedro ya lleno de experiencia. No es el Pedro, ¿verdad?, que caminó con Jesús. Es un Pedro que no solamente, ¿verdad?, por la transformación que hizo el Espíritu Santo en él, sino el cúmulo de experiencias que él ha vivido a lo largo de 30 años de ministerio. ¿Okay? La intención de esta carta es preparar, consolar e instar a los creyentes a permanecer fuertes a pesar de la persecución y el sufrimiento. ¿Okay? Esta carta, y lo puse también en esa parte que está escrita, está hablando de los ataques que sufre la iglesia, los ataques externos. O sea, son los ataques que vienen de afuera. Entiéndase el imperio, entiéndase los judíos, entiéndase los gentiles, ¿verdad?, que no quieren aceptar este evangelio. Los ataques que vienen de afuera hacia la iglesia. ¿Okay? Es el énfasis que Pedro está poniendo en esta carta. ¿Okay? Para que usted tenga una idea, hay unos pasajes, ¿verdad?, que son bien conocidos y que quisiera leerlos porque al leer estos pasajes que son bastante conocidos, yo estoy seguro que usted tiene que haberlos escuchado en varias ocasiones. Al escuchar estos pasajes nos da una idea de lo que Pedro está tratando de decir en esta carta. Por ejemplo, en el caso de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, ¿verdad?, que es lo primero que está escrito ahí, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Okay? Ya eso nos está diciendo, y recuerden, ¿verdad?, el mapa que vimos nos está hablando de cómo Pedro le está hablando a esos gentiles, ¿verdad?, que son escogidos, ¿verdad?, que son linaje escogido y que no pueden flaquear ante las persecuciones que están sufriendo en ese momento. En esa misma carta de Primera de Pedro, también en el capítulo 4, el versículo 10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese pasaje a mí me encanta, de hecho por eso lo puse ahí, porque habla mucho de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Dios brega con cada persona de forma diferente. Dios brega conmigo de una forma diferente, Dios brega contigo de una forma diferente, Dios brega con tu hermano de una forma diferente, Dios brega con la persona que no le conoce y que quizás tú conoces de una forma diferente. Dios brega con cada persona de forma muy, muy diferente, ¿verdad? Y esa gracia, ¿verdad? Y como él mismo la llama, ¿verdad?, como mismo la menciona Pedro en esta carta, la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Es una gracia que no la podemos entender, que no la podemos comprender, porque se derrama de una forma que va más allá de nuestro entendimiento y de lo que conocemos de las personas que muchas veces nosotros conocemos. Y el tercer pasaje que quisiera dejarles en esta primera carta de Pedro está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sean sobrios y velen, su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, yo no sé si usted se da cuenta de lo que Pedro está diciendo ahí, pero aparentemente, ¿verdad?, esa persecución, ¿verdad?, que está sufriendo, que va a sufrir la iglesia, es bastante fuerte, porque él habla prácticamente de que es el mismo enemigo, es el mismo diablo, ¿verdad?, a través de esa persecución el que está tratando de acabar con la iglesia, de acabar con los creyentes de una forma u otra. Así que nos da una idea de lo que Pedro está tratando de comunicarle a todos los gentiles creyentes, ¿verdad?, en Jesucristo, que se está comunicando en ese momento. ¿Ok? Así que seguimos por aquí. Vamos por acá a buscar la próxima. ¿Ok? La segunda carta del apóstol Pedro, esta carta fue escrita un poco después, ¿verdad?, alrededor del año 67. Y al igual que en la primera carta, el que escribe es un Pedro mucho mayor y con más experiencia. Me dicen, aún 2 años mayor que el de la primera carta. ¿Okay? Ya han pasado 32 años desde la muerte y resurrección de Jesús, cuando Pedro escribe esta carta. En esta ocasión, Pedro denuncia lo que está denunciando en esta segunda carta. Recuerden que en la primera carta él está hablando de los ataques de afuera que recibe la iglesia, pero en esta ocasión Pedro denuncia la falsa enseñanza que se está llevando dentro de las iglesias por falsos maestros. ¿Okay? Ya el ataque no viene de afuera. En esta carta está hablando del ataque que es interno, de personas dentro de la misma iglesia con enseñanzas erróneas,
con enseñanzas, doctrinas equivocadas que están tratando de infiltrarse dentro de lo que es la iglesia. ¿Okay? Así que en esta segunda carta lo que Pedro está tratando es de abrir los ojos de la iglesia para que se den cuenta de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros que están introduciéndose dentro de la iglesia. Y Pedro en esta segunda carta anima a los creyentes a madurar en la verdad de Dios. ¿Ok? Vemos por aquí. Vamos a ver. Okay. Pasajes bien conocidos, ¿verdad? De esta segunda carta de Pedro. Vamos a compartirlos. Dice en segunda de Pedro 3:8. Estos pasajes son, ¿verdad?, bastante conocidos. A veces los mencionamos, a veces decimos pasajes, ¿verdad?, y los repetimos y no nos acordamos de qué parte de la Biblia es que están esos pasajes. Estos pasajes, yo estoy seguro que usted los ha escuchado varias veces y se encuentran en esta segunda carta de Pedro. Por ejemplo, en segunda de Pedro 3:8 dice: pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor no hay un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Okay? Un pasaje que se repite mucho. Otro pasaje que se repite mucho está ahí en ese mismo capítulo 3 de segunda de Pedro, pero en el versículo 9, que dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? ¿Cuántas veces usted quizás ha citado ese pasaje? Y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. ¿Okay? Pasajes muy, muy conocidos de la segunda carta de Pedro. Ahora vamos a regresar nuevamente a la tabla. ¿Okay? Recuerden que estábamos discutiendo ahora mismo las cartas de Pedro, que estamos aquí, ¿verdad? Estamos hablando ya de 32 años aproximadamente desde que Jesús resucitó. ¿Ok? Ya para el año 66 al 67 es el segundo encarcelamiento de Pablo. Por segunda vez Pablo es encarcelado. Ahí que él escribe las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, y la carta a Tito, ¿verdad? Ya para ese momento, en ese segundo encarcelamiento de Pablo allá en Roma, ya han pasado casi como 34 años desde que Jesús resucitó. ¿Ok? Y para el año 67, por aquí, mueren, o son muertos, ¿verdad? Pues son muertos por el imperio. Muere Pedro y muere Pablo. ¿Ok? Pedro y Pablo mueren ya para el año 67 aproximadamente, bastante cerca uno del otro en cuestión de fecha. ¿Ok? Cuando Pedro y Pablo mueren ya han pasado 34 años desde la resurrección de Jesús. Mire, hay veces, ¿verdad?, que queremos decir, ¿verdad?, y pensar que estos apóstoles eran unos fanáticos, ¿verdad?, especialmente los que atacan la iglesia o los que no, ¿verdad?, creen en el Evangelio de Jesús, que eran simplemente fanáticos. Mire, 34 años en el caso de Pedro y Pablo, recibiendo palos, siendo encarcelados, siendo azotados, de un lugar para otro, cuidándose, ¿verdad? Porque el imperio a veces los estaba buscando. En este caso, al fin los cogen y son muertos, ¿verdad? Al final, durante 34 años, desde que Jesús resucitó, durante 34 años, quizás Pablo un poquito menos, ¿verdad? Porque se convirtió un año después, serán como 33 años, pero aproximadamente ambos 34 años en persecución, en escasez a veces, peleando, ¿verdad?, la fe de Jesucristo. Estos hombres tenían que estar convencidos de que Jesús era el Salvador y que era el Mesías. No hay otra forma de entenderlo. No hay una manera de que dos hombres por 34 años hayan aguantado lo que estos hombres aguantaron si no estaban convencidos de lo que estaban predicando. Ellos estaban totalmente convencidos de todo eso. ¿Okay? Así que para el año 67 son, ¿verdad?, muertos tanto Pedro y Pablo allá en Roma. Ambos son muertos. ¿Okay? En cuanto a Pedro, hay algunas personas que no están de acuerdo en si fue en Roma, pero la mayoría de los documentos históricos entienden que sí, que fue en Roma que él fue muerto. ¿Okay? Y más o menos para esa época, y déjeme ponerlo bien claro, porque entre el año 65 y el año 80, desde mi perspectiva, ¿verdad?, por lo que yo he leído, tiene que haber sido después
de la muerte de Pablo y de Pedro, se escribe la carta, Judas escribe la carta, ¿verdad? Judas, el hermano, uno de los hermanos de Jesús, escribe esa carta, que posiblemente la escribió, dicen los expertos, fuera de Palestina. ¿Okay? Eso fue entre el año 65 y el 80. Yo no la llevaría tanto al 80, para mí quizás fue entre 65 al 70 como mucho por ahí, que se escribió esta carta. O sea que estamos hablando de como 30 y pico de años también después de la resurrección de Jesús. Se escribe la carta de Judas. Vamos a ver un poquito de esta carta, porque yo creo que es, ¿verdad?, importante lo que habla esta carta de Judas. ¿Okay? Una carta muy cortita. ¿Okay? ¿Quién era Judas? Vamos primero a comenzar hablando, ¿verdad?, de quién era Judas. Judas era un judío, y al igual que dijimos de Santiago, posiblemente criado en Galilea. ¿Por qué decimos lo mismo que Santiago? Porque al igual que Santiago, Judas era hermano de Jesús. Por lo tanto, él tiene que haberse criado también posiblemente allá en el área de Galilea. Así que además de ser judío, obviamente, se había desarrollado, ¿verdad?, su vida posiblemente en la zona de Galilea. Citamos otra vez lo que dice en Marcos 6, ¿verdad?, que lo leímos hace un ratito. No es este el carpintero cuando hablan de Jesús, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Okay? También mencionan a Judas, eso lo mencionamos ahorita. Así que este es el Judas que está escribiendo esta carta. ¿Okay? Esta carta, que es de un solo capítulo y que tiene 25 versículos, una carta bastante corta, en los primeros dos versículos se dirige a los cristianos en general, como es casi todas las cartas, ¿verdad?, universales que estamos diciendo al principio. En el capítulo 3 se preocupa por la salvación en común que tiene él, ¿verdad?, y los demás hermanos en la fe. De los versículos 3 al 4 amonesta a los falsificadores de la doctrina, ¿verdad?, que están tratando de llevar falsas enseñanzas. En los versículos del 5 al 16 da ejemplo de personas castigadas en el Antiguo Testamento, y los versículos del 17 al 23 incita a amar a Dios, fortalecer la fe y ayudar a los creyentes que tienen dudas. ¿Okay? Y del 24 al 25 expresa una promesa y una alabanza a Dios. De forma general, ese es el bosquejo de lo que habla esta carta. ¿Okay? ¿Cuál es el centro de la discusión de esta carta, ¿verdad?, para ir al punto? ¿De qué hablan, ¿verdad?, tratando de ser lo más conciso, ¿verdad?, de qué es lo que habla esta carta. Yo creo que la forma, el versículo que nos dice la forma bastante clara de que habla esta carta es el versículo 4, ¿verdad?, del único capítulo 1, que es el único capítulo que tiene esta carta. En el versículo 4 habla bastante claro de cuál es el centro de discusión de esta carta. Dice en Judas 1.4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo habían sido destinados para esta condenación. Y escuche que de aquí en adelante, yo creo que usted ponga atención. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Miren, en términos generales, esta carta, que es bastante corta, de un solo capítulo, toca dos puntos. Primero, la discusión entre la gracia y el libertinaje. ¿Okay? Judas está hablando, ¿verdad?, de lo importante, de lo grandioso que es la gracia de Dios. Habla de lo grandioso que es la gracia de Dios, pero le hace la observación, ¿verdad?, a quienes les está escribiendo, a los creyentes, que no confundan esa gracia de Dios con el libertinaje, ¿verdad? Que entiendan, ¿verdad?, que la gracia de Dios no es un permiso entonces para yo hacer lo que me dé la gana y simplemente pensar que al fin de cuentas, ¿verdad?, Dios como quiera me va a perdonar y yo puedo seguir haciendo lo que me dé la gana. No, ¿okay? Y lo otro que hace énfasis Judas en esta carta es sobre la soberanía de Jesucristo. Habla de la soberanía de Jesucristo. Eso es importante porque significa que Judas tenía una cristología bastante alta, ¿okay? En el sentido de cuando habla de la soberanía de Jesucristo, está hablando, ¿verdad?, de que Judas tenía muy claro, ¿verdad?, que Jesús era Dios. Eso nos puede parecer sencillo ahora, pero créanme, durante ese primer siglo de la iglesia, el entender que Jesús era Dios, aún dentro de los mismos cristianos, aún dentro de los mismos creyentes, gentiles y judíos,
que estaban convirtiéndose al Evangelio de Jesús, le era sumamente difícil entender, ¿verdad?, este concepto de que Jesús era Dios. Judas tenía esto bastante claro, por eso habla de la soberanía de Jesucristo. No habla de la soberanía de Dios. Está claro, ¿verdad?, que cuando habla de la soberanía de Jesucristo, está hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad?, porque son uno ambos. En ese sentido, estos dos puntos son los dos puntos, ¿verdad?, que está haciendo énfasis Judas en esta carta. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora, bueno, por aquí, de las tres cartas de Juan. ¿Okay? Ya estamos prácticamente casi llegando al filo de esto. Las tres cartas de Juan. ¿Okay? Volvemos a la tabla. Dije que esta tabla la vamos a usar bastante. Recuerde que las tres cartas de Juan fueron escritas entre el año 85 y el 96. Y ya han pasado de 52 a 63 años desde que Jesús resucitó. ¿Ok? Dato importante. Pero muy importante, ¿verdad? Muy importante. ¿Ok? Como dije, estas cartas de Juan, estas tres cartas de Juan, se escribieron entre el 85 y entre el 96. Entre el año 85 y entre el año 96. Pero un dato muy importante. Y es que entre el año 81 y el año 96, o sea, más o menos no exactamente igual, pero más o menos en este tiempo donde se escriben estas tres cartas, durante ese tiempo, entre el año 81 y 96, se comenzó a prohibir que los cristianos entraran a las sinagogas. ¿Ok? Hasta ese momento, recuerden cómo comenzamos este estudio bíblico, diciendo que el cristianismo, ¿verdad?, que los cristianos todavía se consideraban parte de los mismos judíos, eran parte de los mismos judíos, eran como si fuera una secta dentro de los mismos judíos. ¿Ok? Por eso ellos iban y visitaban las sinagogas y trataban de llevar, ¿verdad?, ese mensaje de evangelio y participaban en la sinagoga con los demás judíos. Pero entre el año 81 y 96, que es más o menos cuando se escriben estas tres cartas de Juan, más o menos aproximadamente para ese tiempo, se prohíbe que los cristianos entren a las sinagogas. Porque eso es importante, porque esa posición que tomó el judaísmo, ¿verdad?, de prohibirle a los cristianos entrar a la sinagoga, marcó lo que fue realmente la división entre el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Hasta ese momento peleaban, no se ponían de acuerdo, unos, ¿verdad?, se quejaban de los otros, los judíos hablaban de los cristianos para que los arrestaran, habían mil peleas, pero todavía estaban siendo partes todavía de la misma región judía. ¿Ok? Pero ya entre el 81 y el 96 se divide, ya el cristianismo coge un camino y el judaísmo toma otro camino. ¿Ok? Totalmente diferente. ¿Ok? De hecho, ya para ese tiempo, y no lo menciono ahorita, pero ya para el año 70, el templo de Jerusalén y Jerusalén también prácticamente son destruidos. ¿Ok? Por el Imperio Romano hubo una rebelión allí en Jerusalén de los mismos judíos que no estaban de acuerdo con ciertas posiciones de los romanos. Hay una rebelión, Roma manda su ejército y prácticamente destruye Jerusalén, pero totalmente destruye el templo es totalmente destruido. ¿Ok? Así que no solamente, como estamos diciendo ahora, comienza el cristianismo y el judaísmo por caminos separados, sino que el mismo judaísmo comienza a darle énfasis, ¿verdad?, a un movimiento donde las sinagogas toman una importancia muy, muy grande porque ya no existe el templo, ¿verdad? Y comienza, ¿verdad?, un movimiento totalmente diferente. ¿Ok? Así que dentro de ese, voy a ponerlo por aquí, ponlo por acá. Ok. Dentro de esas cartas, sí, del apóstol de Juan, ¿verdad?, de forma resumida, ¿verdad?, vamos a decir qué dicen estas cartas. En la primera carta, esta carta, a diferencia de las otras dos, se escribe más como un sermón. Y uno de los motivos es ayudar a fortalecer la fe del pueblo de Jesús, para ayudar a entender por qué un ser tan grande como el Hijo de Dios tendría una vida terrenal y una muerte agónica, ¿verdad?, como un mortal. O sea, trata de explicar por qué Jesús, siendo Dios, ¿verdad?, muere como un mortal, ¿verdad? Y la segunda carta, más o menos por lo mismo, ¿verdad? También esta segunda carta, Juan trata de una forma de explicar, ¿verdad?, y explicar por qué Jesús ha venido, o sea, Dios a través de Jesús ha venido en forma de carne. ¿Por qué esto es importante? Porque ya para este tiempo hay un movimiento, que es el movimiento
gnóstico que comienza a moverse dentro de las iglesias cristianas. ¿Ok? Y este movimiento planteaba ciertas cosas muy, muy interesantes. Ellos planteaban que la salvación, los gnósticos pensaban, ¿verdad?, que la salvación, el gnosticismo pensaba que la salvación no tenía que ser por medio del sacrificio de Jesús ni por la fe, sino que el mismo ser humano podía ganarse. Esto es dentro de la misma iglesia, ¿okay? El gnosticismo, ese grupo de cristianos pensaban que el mismo ser humano podía ganar la salvación por medio del conocimiento de las cosas divinas, ¿ok? Entonces ellos también pensaban que todo lo que era lo bueno era lo espiritual y todo lo que era material era simplemente lo malo, ¿ok? Así que ellos no podían entender, dentro del gnosticismo, no podían entender que Jesús siendo Dios, se había hecho carne, porque era imposible que un ser perfecto se convirtiera en materia siendo la materia mala, ¿ok? Así que, de hecho, dentro de algunas ramas del gnosticismo, ellos pensaban que Jesús realmente había sido una especie de fantasma, ¿verdad? Y que el cuerpo de Jesús era una cosa aparente, pero que él jamás tomó una forma de carne, ¿ok? Y un montón de ideas. Lo importante es que Juan, en estas dos cartas, ataca directamente lo que es el gnosticismo, explicando, ¿verdad?, la divinidad de Jesús, pero también que él sí es carne, ¿verdad? Esa cuestión humana y divina de Jesús que están presentes ambas, ¿ok? El gnosticismo en un momento dado, dentro de los primeros siglos del cristianismo, tomó un auge y era, ¿verdad?, era de caché, ¿verdad? Era chévere el de estar en el gnosticismo y ser cristiano, pero llegó un momento dado, ¿verdad?, que se entendió la confusión que había en todas estas enseñanzas y se condenó. La iglesia, ¿verdad?, tomó la decisión de condenarlo y sacar esas enseñanzas de la iglesia, ¿ok? Así que Juan hace énfasis en estas primeras dos cartas en cuanto a ese ataque a los gnósticos. Y en cuanto a la tercera carta de Juan, es una carta muy interesante porque Juan lo que está tratando, ¿verdad? De hecho, esta carta sí está dirigida a una persona en específico, ¿verdad? Y está tratando de explicar lo importante, porque esta persona dentro de una iglesia está dando la idea de que no reciban a los misioneros, de que no apoyen a los misioneros. Y Juan tiene que escribir esta carta para decir la importancia, ¿verdad?, de apoyar a los misioneros, ¿okay? Así que el problema con ¿verdad?, de apoyo a los misioneros no es una cosa nueva de nuestro tiempo. Aún en el tiempo de la iglesia primitiva, durante ese primer siglo, hubo un momento en que había problemas. Y Juan tuvo que sacar esta carta para hablar sobre todo esto, ¿ok? Seguimos por aquí para ir terminando. Y culminamos aquí, para ya estar terminando. Si usted se fija, al final de esta tabla que hemos ido desde un principio, ya para el año, antes del año 95, pero cerca del año 95, que se escribe el libro o la carta a los hebreos, ¿ok? Es que se escribe esta carta. Para ir culminando y tratar de avanzar lo más posible, porque sé que el tiempo me está corriendo y quiero avanzar, ¿ok? Datos importantes de esta carta de los hebreos. Lo primero es el autor, no se sabe. El autor es anónimo, ¿okay? No se sabe quién escribió esta carta. De hecho, fue una de las últimas cartas que entró al canon del Nuevo Testamento. Una de las últimas cartas, y hubo una lucha para que entrase, ¿ok? Dentro de las especulaciones, algunos piensan que fue Pablo, otros piensan que fue Apolo. ¿Recuerdan a Apolo, que fue a predicar desde Alejandría, llegó allí a Éfeso y después se fue a Corintios? Algunos piensan que fue Apolo, algunos piensan que fue Priscila, ¿verdad?, y Aquila. ¿Recuerdan ese matrimonio que conocemos bien a Pablo, que fueron ellos quienes escribieron esta carta? Lo importante, ¿verdad?, buscando ese autor implícito, es que tiene que haber sido una persona con una gran habilidad literaria, ¿verdad?, por el estilo elegante que está escrita esta carta a los hebreos, que la fecha no está clara, como dije, pero se piensa que fue antes del año 95, ¿ok? Aunque se le llama carta, cuando usted busca la Biblia dice la carta a los hebreos, pero realmente cuando usted mira el género, cómo está escrito, realmente no tiene la forma, tiene partes como una carta, pero no está escrito como una carta. Es más bien parece un sermón, ¿verdad?, lo que está escrito. Y está destinado, esta carta está dirigida a cristianos, ¿verdad?, que tienen precedentes, ¿verdad?, que son judíos de nacimiento, o posiblemente, si no son judíos cristianos, posiblemente eran creyentes que vivían en unas comunidades donde había gran influencia de judíos, ¿ok? Por eso es que esta carta hace tanto énfasis a muchas cosas ceremoniales
de los judíos. ¿Ok? Tengo un montón de pasajes de Hebreos, no los voy a cubrir porque no quiero, ¿verdad?, extenderme mucho, pero resumiendo, mire, importante, y yo creo que usted tenga esto bien claro. Si usted se fija en lo que hemos estado recorriendo durante esta noche, y con esto ya estamos concluyendo, dentro de lo que fue el ministerio, ¿verdad?, de Jesús, cuando Él fallece y luego resucita y asciende a los cielos, en esos primeros 30 y pico de años, no había nada escrito, con la excepción de las cartas que escribía Pablo, no había nada escrito, ¿verdad?, para ir, ¿verdad?, dándole formas a esas doctrinas, a eso que se estaba formando, que se llamaba cristianismo. ¿Ok? Solamente, como dije, la carta de Santiago es la que sale en un momento dado al principio, ¿verdad? Y prácticamente es dentro, ¿verdad?, de lo que es una comunidad judía. ¿Ok? Y obviamente ya casi, ¿verdad?, un poco más adelante, ya en esos mismos 30 y pico de años, aparecen entonces las cartas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro. ¿Ok? Es después de la muerte de Pedro y de Pablo que entonces surgen otras cartas, ¿verdad? Entendemos que fue por la necesidad. Los apóstoles seguían muriendo, la gente que caminó con Jesús seguía muriendo, así que de alguna forma había que plasmar, ¿verdad?, todo lo que estaba. Así que más adelante, como para el año 70 por ahí, que se escribe el Evangelio de Marcos, para el 77 el de Mateo, para el 80 el de Lucas, y para el 90 más o menos que se escribe el Evangelio de Juan, y más o menos por ahí que se escriben las cartas de Judas, las de Juan y el libro de los Hebreos, es que se van escribiendo ya prácticamente luego de la muerte de Pedro y de Pablo. Así más o menos le da una idea de por qué. Recuerde que al principio la iglesia, ¿verdad?, al principio, luego del Pentecostés, la iglesia tenía esa idea de que el regreso de Jesús era inminente. Jesús iba a regresar en cualquier momento. Por lo tanto, no se escribía mucho. Realmente ellos que estaban preparándose, llevando el evangelio, pasan los años. Pablo hace esos viajes misioneros, son 30 y pico de años, ¿verdad?, él haciendo esos viajes misioneros. Pasa el tiempo, los apóstoles van muriendo, Jesús no regresa, y esas líderes que van quedando entienden la necesidad de que hay que plasmar todas esas enseñanzas. Así que toman todas esas cartas que escribe Pablo, toman esas otras cartas, ¿verdad?, que han escrito, por ejemplo, Santiago y el mismo Pedro, y comienzan a escribir nuevas cartas, como son las de Judas, como son las de Juan, y a los hebreos, ¿verdad?, la de Judas, las van tomando para ir dándole forma, y comienzan a escribirse los evangelios para ir dándole forma, ¿verdad?, a toda esa historia del evangelio, y de una forma u otra tener una base sobre la cual sostener esa fe en Jesucristo, pero de una forma escrita. ¿Ok? Así que en términos generales esas son las cartas católicas, las cartas universales, las cartas que nos escribió el apóstol Pablo y que fueron escritas algunas durante el ministerio, muy pocas, ¿verdad?, la de Santiago y la de Pedro durante más o menos el ministerio de Pablo, y posteriormente las cartas de Judas, las de Juan, las 3 de Juan, y las cartas a los hebreos que se escriben posteriormente, entonces, luego de la muerte de Pedro y de Pablo. Con eso culminamos ya prácticamente toda esta experiencia. Por poco no termino. ¡Wow! Me fue bastante largo hoy todo esto. Así que no sé si alguien contestó las preguntas. Mensajes hay aquí, pero no por él, son muchos. Luis Morales. Luis Morales escribió. Las cartas antes, carta de Santiago, primera y segunda carta de Pedro. Muy bien, muy bien. Luis, Después, la después carta de Judas. La de Judas. Carta 1, 2 y 3 de Juan. 1, 2 y 3 de Juan. Y libro o carta a los hebreos. Correcto. Muy bien. Luis Alberto, muy bien, te felicito. Muy bien contestado. ¿Alguien más contestó? Laura. Laura también. ¿Qué escribió Laura? Antes de la muerte. ¿Antes? Antes de la muerte. Carta de Santiago. Ajá. Primera y segunda carta de Pedro. Ajá. Después de su muerte, 3 cartas de Juan. Las 3 de Juan. Perfecto. Ok. Me puso la de Judas por ahí. Sandra. Me puso la de Judas. Laura. Laura, se te quedó la de Judas, pero está bien. Y la de Hebreo, pero está bien. Tienes una vez más. No te preocupes, tranquila. ¿Alguien más? Sandra y Rafa. Ahí. Antes, la de Santiago. La de Santiago antes. Sandra Ramos. Sandra Ramos. Ok. Sandra Ramos, perdón. Antes, la de Santiago. La de Santiago. Luego las de Pedro, primera y segunda. Luego las de Judas, 1, 2 y 3. Ok, estoy confundido. Los hebreos. Rafa y Sandra. Sí. Otra vez que me dijiste ahora porque me confundí. Antes, La de Santiago. ajá, la de Santiago. Pedro, primera y segunda. Ok, perfecto. ¿Y después? Judas 1, 2 y 3. Y la de los hebreos. Ok. Juan 1, 2 y 3.
y Judas aparte. Está bien. Fue error de dedo, Sandra, entendemos. Fue error de dedo. Es 1, 2 y 3 de Juan, no de Judas. 1, 2 y 3 de Juan. ¿Ok? Eso es error de dedo, eso pasa, no te preocupes. Ese es el autocorrecto. ¿Ok? Y Rafa y Sandra también me la escribieron, me dijiste también. Eso yo mismo también, perfecto. Así que, nada, les felicitamos a todos los que contestaron de una forma u otra. Voy a poner por aquí para que usted las tenga todas. Ahí está, miren, ahí está las respuestas en pantalla, ¿ok? Santiago, primera y segunda de Pedro, y después de la muerte de Pedro y Pablo, Judas, primera, segunda, tercera de Juan, y Hebreos, ¿ok? Ahí los tiene en pantalla, las respuestas, ¿ok? Dime. Comentarios y preguntas, adelante. Sí, claro que sí. Es más, yo creo, no estoy seguro. Tengo que preguntarle a Wilfredo. Yo creo que Wilfredo hizo un estudio, me parece. Un domingo, me parece que yo como que escuché, no sé si estoy confundido. Si Wilfredo está en línea y me corrige, pues se lo agradezco. Pero me parece que yo como que escuché a Wilfredo dando un estudio. No sé si fue de Hebreo o fue de Santiago. No estoy seguro. Pero claro que sí, Alberto, podemos considerarlo. De hecho, recuerden que después, lo que me queda ya para la próxima estudio bíblico es el libro de Apocalipsis, que lo voy a cubrir desde la perspectiva histórica. ¿Ok? Recuerden que todo esto que hemos cubierto de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, lo hemos cubierto de forma cronológica y desde la perspectiva histórica. Después, cuando se entre directamente al libro, pues se tomarán otros aspectos, pero vamos a la histórica. Así que lo vamos, así que sí podemos considerar dentro de esos estudios próximos el libro hebreo. Yo les recomiendo que desde ahora comience a mandarme sugerencias, ¿ok? Porque cuando terminamos el Antiguo Testamento hicieron algunas sugerencias y yo las anoté. Tengo que confesarle que no encuentro la nota, así que todas sugerencias, luego termina Apocalipsis, el que usted quiera de algunos libros específicos, comience a enviarlo. Ya anotamos Hebreo, que Luis Alberto nos sugiere. ¿Quién? De Santiago, la de Santiago, pero la de Santiago, la carta a Santiago, estudiarla directamente, claro que sí. ¿Alguien más? Pedro Matías, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Ajá. Ok, dice posible, déjame explicarte eso, Pedro, qué buena pregunta. Lo que pasa es que cuando estudiamos la vida de Pablo desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Cuando se habla en el libro de los Hechos, solamente llega hasta el momento cuando él está encarcelado por primera vez allí en Roma. Se entiende que en esa ocasión él no fue ejecutado, él no fue muerto. Fue posteriormente que él es muerto, además de algunos documentos históricos, ¿verdad?, que no son necesariamente los que están en la Biblia. Así que se entiende que de ese primer encarcelamiento él fue liberado. Y algunos entienden que él fue a España en un momento dado, y por una carta de Timoteo se entiende que él habla, esa carta la escribió obviamente posterior a haber estado encarcelado la primera vez en Roma. En esa carta él habla, ¿verdad?, que dándole instrucciones a Timoteo, porque ya había visitado en ese momento con Timoteo Creta, la isla de Creta, ¿ok? Y que una vez que partió dejó a Timoteo allí a cargo, ¿verdad?, como pastor para organizar las iglesias allí en esa isla. Así que se entiende que por lo menos, ¿verdad?, él debe haber visitado España y Creta. Se dice posiblemente, porque no es un dato que se pueda constatar bíblicamente, no está directamente en la Biblia, es por otros documentos y por esa presunción que uno hace al leer la carta a Timoteo, ¿verdad?, que se entiende por lo que Pablo le escribe a Timoteo, que él estuvo en la isla de Creta. Pero por eso se dice posiblemente, ¿ok? Hay personas que entienden que él no fue a España, hay personas que dicen que fue a España. Ambos grupos tienen datos y tienen, ¿verdad?, cosas, ¿verdad?, que respaldan, ¿verdad?, el punto que ambos grupos tienen. Y yo pienso que Pablo tiene que haber ido a España, en mi opinión. Era demasiado el interés de Pablo. Me estaría raro que cuando salió de ese primer encarcelamiento no haya aprovechado, y más que estaba en Roma, que era la ciudad donde él estaba buscando que lo apoyaran, y lo recibieron muy bien. Cuando llegó allí preso la primera vez, lo recibieron muy bien. Así que me extrañaría que no aprovechara esa coyuntura, ese momento, ¿verdad?, cuando salió de la cárcel en Roma para visitar España. Me estaría muy raro, pero volvemos a lo mismo, posiblemente porque no tenemos datos, ¿verdad?, que digan sin lugar a dudas que él estuvo en España. ¿Okay? Por eso la palabra posiblemente en la tabla. Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Bye bye y hasta luego. Se cuidan.